Telefónica eleva las pérdidas a 1.355 millones pero confirma dividendo y previsiones. Telefónica registró unas pérdidas de 1.355 millones en el primer semestre del año, al sumar 51 millones adicionales a las pérdidas de 1.304 millones del primer trimestre provocadas por las minusvalías de las ventas de las filiales latinoamericanas. La compañía ha cerrado en bolsa con un leve avance del 0,13%, hasta los 4,58 euros. Con todo, la Teleco confirma el dividendo de 30 céntimos y sus previsiones de ingresos, EBITDA y caja operativa para 2025. Los ingresos, de 18.013 millones, crecen de forma orgánica un 1,5%. Destacan el crecimiento de ingresos de España, más 1,9%, y Brasil, más 7,1%. Sus títulos suben cerca del 1% en la apertura de la sesión, hasta los 4,61 euros por acción. En lo que va de año se han disparado un 21% y su capitalización alcanza los 26.162 millones de euros. Telefónica ha registrado unas pérdidas de 51 millones de euros en el segundo trimestre del año en unos resultados que siguen estando totalmente determinados por las desinversiones de sus negocios en Latinoamérica. Este resultado se deriva del correspondiente a las operaciones continuadas, las que siguen formando parte de Telefónica, que ha alcanzado un beneficio neto de 155 millones de euros, y del correspondiente a las operaciones en discontinuación, aquellas que ya no forman parte del grupo, es decir, Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, que ha arrojado unas pérdidas de 206 millones de euros. Las pérdidas del semestre se han situado en los 1.355 millones de euros, a los 1.304 millones de pérdidas del primer trimestre se le suman las de 51 millones del segundo trimestre, con 558 millones de euros de beneficio procedentes de las operaciones continuadas y con pérdidas de 1.913 millones de euros de las operaciones en discontinuación. Estas pérdidas no suponen salida de caja. Confirma previsiones y dividendo. Con todo, las cifras logradas en la primera mitad del año permiten a la compañía confirmar los objetivos financieros establecidos para el conjunto de 2025, para el que espera un crecimiento orgánico interanual de los ingresos, del EBITDA y del EBITDA menos CAPEX, caja operativa, así como una cifra de inversión sobre ventas inferior al 12,5%, una generación de caja similar a la de 2024 y una reducción del apalancamiento. Telefónica ha confirmado igualmente el reparto de un dividendo de 30 céntimos por acción en efectivo para 2025, pagadero en dos tramos, el primero el próximo 18 de diciembre, 15 céntimos, y el segundo en junio de 2026, 15 céntimos. Crecimiento orgánico. Telefónica ha obtenido unos ingresos de 8.953 millones de euros entre abril y junio y de 18.013 millones de euros en la primera mitad del año, con un incremento orgánico del 1,5% tanto en el segundo trimestre como en el conjunto del semestre. De manera reportada, y como consecuencia de la variación de los tipos de cambio, los ingresos trimestrales han bajado un 3,7% y los semestrales, un 3,3%. Por segmentos, el negocio residencial, B2C, ha logrado unos ingresos de 5.323 millones de euros en el segundo trimestre, con un crecimiento orgánico del 2,1%, y el negocio de empresas, B2B, ha aportado 2.021 millones, con un crecimiento orgánico del 5,2%. Los ingresos mayoristas han representado 1.609 millones de euros en el segundo trimestre. España crece un 1,9%. Por mercados, Telefónica España ha aumentado sus ingresos un 1,9% en el segundo trimestre y ha obtenido su mayor ganancia neta de clientes desde el tercer trimestre de 2018. Telefónica Brasil ha obtenido una mejora secuencial de sus resultados trimestrales en moneda local, tanto en ingresos, más 7,1%, como en EBITDA, más 8,6%, que ha logrado así su mayor crecimiento desde diciembre de 2023. Y Telefónica Alemania ha registrado un buen momento comercial del negocio móvil que le ha permitido obtener una ganancia neta un 12,1% superior a la del primer trimestre de año. El EBITDA ajustado del segundo trimestre ha aumentado un 1,2%, hasta los 2.921 millones de euros, con un incremento del 0,8% en el acumulado de los primeros 6 meses del año, hasta los 5.867 millones de euros. Los tipos de cambio han provocado, sin embargo,
una bajada del EBITDA reportado del 4,8% y del 4,6%, respectivamente. Telefónica Tech ha aumentado sus ingresos un 12,5% en el segundo trimestre, hasta los 566 millones de euros. En la primera mitad del año ha alcanzado unas ventas de 1.074 millones de euros, un 9,6% más. Generación de caja. La cifra de inversión correspondiente a los 6 primeros meses del año ha alcanzado los 2.003 millones de euros, un 1,9% menos que hace un año en términos orgánicos, menos 6,8% reportado, de tal forma que la ratio de inversión sobre ventas se ha situado en el 11,1%, dentro del objetivo previsto para el conjunto del ejercicio. La caja operativa, EBITDA L CAPEX, ha registrado 2.580 millones de euros en la primera mitad del ejercicio, estable en términos orgánicos y un 5,9% inferior en reportado por el impacto de los tipos de cambio. Por otra parte, la generación libre de caja, FCF, ha alcanzado los 505 millones de euros en el segundo trimestre, frente a los menos 213 millones de euros del primer trimestre, para cerrar junio con un total de 291 millones de euros fruto de la estacionalidad habitual en la primera mitad del ejercicio. La deuda baja un 5,5%. La deuda financiera neta se ha reducido un 5,5% en términos interanuales y se ha situado en 27.609 millones a 30 de junio. Por su parte, la actividad de financiación a largo plazo del semestre, por importe de 7.593 millones de euros, ha permitido mantener una posición de liquidez de 18.649 millones, una cobertura de los vencimientos superior a los 3 años y una vida media de la deuda de 10,9 años.